Hi students, good morning. Buenos días. Okay, hoy we are on day 5, of summer school, June 12th, sí, junio 12. And so if you are on your packet, this is what it will look like, yeah? So your packet, go to page 13, página 13, yeah? You'll see day 5, okay? June 12th. Si están en la computadora, classwork, yeah? And you will click summer school day 5. No está aquí ahora, okay? Oh no. Okay, so summer school day 5, June 12th, 2020. Again, summer school day 5, June 12th. Can repeat, 2020. Class objective, I can read an article related to the theme of empowerment. Language objective, I can summarize an article and answer text-based questions. ¿Sí? Siempre lo mismo. Ahora vamos a hacer los ejercicios, ¿sí? Yo voy a hacerlo todo junto, pero siempre pueden poner pausa, you can put pause, y hacerlo el ejercicio de manera que pueden tener el tiempo de escribir. Do now. How can writing to express yourself make you feel empowered? ¿Sí? Estamos hablando siempre del empoderamiento. Empoderamiento significa sentirse apoderado para hacer lo que quieren en el futuro y cambiar las cosas que no están justas, ¿sí? Entonces, how can writing, ¿en qué manera escribir, ¿sí? Para exprimirte, ¿en qué manera te puede ayudar a sentirte apoderado, ¿sí? A donarte el poder. ¿Qué piensan? Muchas personas escriben para exprimirse, ¿sí? Piensan también a personas que hacen rap, ¿sí? O que escriben música. ¿En qué manera te ayuda a sentirte poderoso? Escriben aquí sus ideas. Writing can make me feel empowered by. Escribir me hace sentir apoderado porque, ¿sí? Piensan un poco, tienen como 2 o 3 minutos, ponen pausa y escriben, ¿sí? Okay, welcome back. Predict. Predict lo hicimos ayer, ¿se recuerdan? Do you remember what predict means? Predict es predecir. Predecir is like what will happen in the future, en el futuro. ¿Qué va a pasar? O qué va a pasar en un texto. Read the following quote from the article and make a prediction. Okay? You know what this means. What do you think the article is about? ¿De qué va a tratar el artículo? Your quote. When people speak up for themselves, it means they have a voice. Yeah? When people, cuando, people, you know what people means, right? Personas, hablan por sí mismo, ¿sí? It means significa, ellos tienen una voice, ¿ya? Voice. So, cuando personas hablan por sí mismos, significa que tienen una voz. Entonces, ¿qué piensan va a tratar? ¿De qué va a tratar este artículo? Lo escriben aquí. I predict, yo pienso que el artículo va a tratar de. Escriben aquí. ¿Sí?
ponen pausa si necesitan el tiempo de escribir. Y después pueden continuar con el video. Okay, define and translate. You know how to do this. Define and translate, yeah? Review the vocabulary words for today. Vocabulary words, ¿ya? Palabras que vamos a usar en el texto. Translate each of the words into your own language. Traducen estas palabras, ¿sí? Aquí. Las palabras son creating, celebrate, poet, current, famous. ¿Sí? De manera que pueden practicar un poco de inglés también. Ok, entonces usan un poco de tiempo para traducirlo en español. Ok. Okay, write. Yeah? You know what write means. Now use the words to write your own original sentences. Yeah? Original. Tus oraciones. Usa estas palabras creating, celebrate, poet, current, famous. Usan para escribir 5 oraciones. You can do it. Ok. 2 o 3 minutos, más como 5 o 10 minutos para hacer esto, ¿sí? Y después continúan el video. Ok, hi guys. Estamos ahora en read, ¿ya? You know what read means, to read, ¿ya? So we are going to read the article of the day, titled Social Media Music Become Entry Points for Kids. Interest in Poetry. And then answer the questions in the quiz. Yeah, so we're going to read the article. Vamos a leer el artículo. And then we will do the quiz. You can find the article and quiz in your article of the day packet, day 5. Entonces, si están haciendo la tarea en el papel, el artículo está siempre en el paquete del artículo, ¿sí? Número día 5. Yeah? So it's going to be here. Si lo están haciendo en la computadora, necesitan ir siempre aquí. Si esto es día 4, no tengo el día 5, ¿sí? Pero lo buscan siempre aquí. Classwork and article of the day. ¿Ya? So, esto es la tarea. This is article of the day. Okay. Okay. So, the article of the day, el artículo del día, lo vamos a leer en el... pueden, si están en el papel, van a leerlo aquí. Si no, lo leen también en la computadora. Yo voy a leerlo y van a seguir mientras yo leo. Social media music become entry points for kids' interest in poetry. Las redes sociales y la música devienen punto de entrada por el interés de los niños en la poesía. ¿Sí? ¿Saben poesía? ¿Saben qué es la poesía? Muchas veces personas piensan que poesía es solamente lo que está escrito en libros. En veces, la música, el rap, por ejemplo, son todas formas de poesía. Okay. Adults are not the only ones writing poems. Los adultos no son las solas personas que escriben poesía. Niños también escriben poesías. Kids are creating poems too, yeah? Kids, you know what kids, niños.
crean poemas también. They write what they care about. Yeah, they write sobre lo que le interesa. April is National Poetry Month. Abril es el mes nacional de la poesía. To celebrate, young poets shared why poetry is important to them. Para celebrar, los poetas jóvenes compartieron por qué la poesía es importante por ellos. Yeah? Teen poets. So you remember the word teenager. Teenager is son niños que tienen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, yeah? Because 13 we say in English, 14, 15, 16, etc. So we call them teenagers. Le llamamos teenager. Anita Smith is 17 years old. Yeah? 17. She is the Washington, D.C. Youth Poet Laureate. ¿Sí? Es una poeta muy importante. It is a great honor. Es un grande privilegio. It is given to a teen poet of the city. Es como un privilegio que es dado a un poeta teenager de la ciudad. Young people have strong feelings about current events. Young poets want to stand up for what they believe in. They can do it in a poem, she said. Young people, like you guys, you are young people. Vosotros son personas jóvenes, ¿sí? Yo pienso también, soy considerada una persona joven. Young people tienen sentimientos fuertes, strong feelings, sobre eventos del presente. Young poets, poetas jóvenes, want to stand up. Quieren, ¿cómo se dice? Quieren hacer frente por lo que creen. ¿Sí? They can do it in a poem. Lo pueden hacer en un poema, ella dijo. Next page. If you're in paper, next page. Poems can be very powerful. Los poemas pueden ser muy, muy poderosos. Ania is a person of color. People often tell her to be quiet. Quiet. They say her voice does not matter. Ania es una persona de color, ¿sí? Tiene la piel oscura. People, personas, muchas veces le dicen de estar en silencio, ¿sí? No puede hablar. Dicen que su voz no importa. ¿Sí? Hay un grande problema de racismo en los Estados Unidos. Entonces, a veces las personas de color se sienten que no tienen una voz. También personas que vienen de otros países, ¿sí? Porque no es un problema solamente de las personas de color. When people speak up for themselves, it means they have a voice. Cuando las personas hablan por sí mismos, ¿sí? It means they have a voice. Significa que tienen una voz. Entonces piensan por un momentito, ¿qué significa tener una voz? ¿Y qué significa no tener una voz? ¿Qué significa sentirse que nadie te escucha? ¿Sí? Okay. Older poets happy about young poets. Older. So we talked about young, joven. Older es viejo. Poetas viejos
Happy, you all know what happy means. Happy, feliz, de Poetas Joven. Today, young people have a strong voice. Hoy, los personas jóvenes tienen una voz muy fuerte. Older poets are happy about it. Poetas viejos son muy felices de esto. Nicky Giovanni is a famous poet. Nicky Giovanni es un poeta muy famoso. Famosa es una mujer. She has written many poems about blacks and whites. Yeah, she has written many poems. Ha escrito muchos poemas sobre las personas negras y blancas. Many people come to her for help. Yeah, to help. Many people go to her for help, por ayuda. Quieren ayuda. She will not tell them what to write. Their poetry is not wrong, she said. Ella no le dijo cosas necesitan escribir. Su poesía, su poema, no está incorrecta, ella dijo. Ok, entonces estamos a la mitad del texto. Tenemos como un pequeño break de 2 minutos, ¿sí? Y volvemos. Okay, poetry can be written about anything. That's what makes it so wonderful, she said. Tú puedes escribir la poesía sobre algo que tú quieras. Es esto que lo hace maravilloso, ella dijo. Kwame Alexander is also a poet. He wrote The Crossover. The book won a Newbery Medal. It is given for children's books. Kwame Alexander es también un poeta. Él ha escrito The Crossover. Es un libro que ha ganado una medalla por libros de niños. Miss Giovanni was his teacher. Yeah? Now they are close friends. So Miss Giovanni was Kwame Alexander's teacher. Now they are close. Vecinos son friends. Friends, amigos. Son amigos estrechos. Both use poetry to tell stories for children. They think kids should be taken seriously. Ambos usan, o los dos usan las poesía para contar historias por niños. Ellos piensan que los niños necesitan, deben ser tomados en serio, ¿sí? Están diciendo que muchas veces los niños, pensamos que los niños no saben nada. A veces los niños tienen grandes ideas. Entonces necesitamos escuchar a los niños y también a las personas jóvenes. Kids are smart, Mr. Alexander said. Yeah, smart. Smart is like intelligent, ¿sí? Kids or children, niños, son inteligentes. Last part. Poetry asks important questions. Yeah, so poetry, la poesía, asks es como preguntar. Important, ¿saben? Questions, preguntas. Entonces, la poesía hace preguntas importantes. With poetry, people can ask important questions. They can get new ideas. It can help them feel braver, he said. Con la poesía, las personas pueden preguntar, pueden hacer preguntas importantes. They can get new ideas. ¿Sí? Pueden traer nuevas ideas. It can help them feel braver. Le ayuda a sentirse más valiente, él dijo. Kids can find poems all over.
They see poetry on social media, like Facebook and Twitter and TikTok, that's social media. They may hear poetry in the words of hip-hop or rap music. ¿Sí? Los niños pueden encontrar poesías o poemas en cualquier lugar. Pueden ver poemas en Facebook, por ejemplo. Pueden escuchar poemas en las palabras de hip hop o rap, la música, ¿sí? They are great ways to get kids interested in poetry, Ania said. Kids see poets who look like them. That's important, Ania said. Hay muchas maneras. Estas son maneras que pueden interesar a los, estas son maneras importantes para que los niños se interesan en la poesía, ¿sí? Como la música, el Facebook, etc. Kids see poets. Los niños ven poetas que se parecen a ellos. That's important. Es importante. They feel like they can write poetry too. Se sienten que también ellos pueden escribir poesía. With poetry, they have a voice. Con poesías, ellos tienen una voz. Terminamos el artículo. ¿Te gustó? ¿Escriben poesías? ¿Ustedes escriben música? ¿Quién es tu poeta favorito? Puede ser un músico, ¿sí? Déjame. Me interesa. Ok. Un momento de stretching que casi que es un artículo largo. Y ahora necesitamos hacer, y si necesitan un break, hacen un break. Van al baño, toman un poco de agua. Yo voy a hacer algo. Agua es muy importante. Okay. Now we need to take a quiz. Si están en la computadora, el quiz va a ser en classwork, ¿sí? Otra vez está aquí. Google Forms. Pero aquí va a ser day 5 en vez de 4. Si están en el papel, el quiz es en el paquete Article of the Day. Adentro, ¿sí? Aquí. Entonces voy a buscarlo en la computadora. Ok, lo encontré. Entonces, si están en la computadora, esto es un poco diferente. Necesitan ir en classwork, ¿sí? En Summer School, classwork, y aquí necesitan buscar el Google Form con día 5, ¿ok? Entonces va a ser un poco diferente. La pregunta número 1, what is the article mainly about? ¿De qué trata? ¿Cuál es la idea principal del artículo? A, how kids can win poetry contests. ¿Cómo los niños pueden ganar en contests? ¿Cómo pueden ganar en un concurso de poesía? ¿Sí? B, what types of poems are popular? ¿Qué tipo de poesía son popular? C, why poetry is important for kids? ¿Por qué la poesía es importante por los niños? D, who the most famous poets are? ¿Quién son los poetas más importantes? ¿Sí? Hacen como 2 minutos, ponen pausa en el vídeo, escogen la respuesta y después pueden continuar. Number 2, read the following paragraph from the section Teen Poets. Leen este párrafo de la section, de la parte Teen Poets, ¿sí?
Es una parte que leemos en el artículo. Young people have strong feelings about current events. ¿Sí? Las personas jóvenes tienen sentimientos fuertes sobre el presente, sobre algo, los eventos del presente. Young poets want to stand up for what they believe in. Los poetas jóvenes quieren hacer frente por lo que quieren, por lo que creen. They can do it in a poem, she said. Lo pueden hacer en un poema. What is the focus of this paragraph? ¿Cuál es la idea de este párrafo? La idea principal de este párrafo. A. Reasons kids write poetry. Razones por qué los niños escriben la poesía. B. Ways to win awards for poetry. Maneras para ganar en concursos de poesía. Things that most kids do for fun. Cosas que la mayoría de los estudiantes hacen para divertirse. And D. Ideas that all poets use. Ideas que todos los poetas usan. Entonces, otra vez, ponen pausa al vídeo, piensan. Si necesitan escuchar una otra vez, van un poco adentro y escuchan una otra vez en español. ¿Ya? Listen to it again, put pause, continue later. Number 3. Why did Kwame Alexander win the Newbery Medal? ¿Por qué Kwame Alexander ganó la medalla? ¿Sí? ¿Se recuerdan quién Kwame? Era aquí. ¿Sí? Kwame Alexander. He won a Newbery Medal. It is given for children's books. Siempre cuando tienen una pregunta sobre una cosa en particular, pueden ir a leer una otra vez. O si están aquí en el papel, pueden buscar en el papel. So 3. Why did Kwame Alexander win the Newbery Medal? He wrote many poems about black and whites. Escribí muchos poemas sobre personas negras y blancas. He put together a book with poems by children. Escribió un libro. Número 2, escribió un libro con poemas por niños. No, eso, perdóname. Ellos hace un libro de poemas que los niños escribieron. Sí, he was really good friends with Nicky Giovanni. Él fue un amigo bueno de Nicky Giovanni. Él escribió un libro muy bueno por niños. Entonces, ¿por qué él ganó la medalla? Pueden ir una otra vez a leer la parte donde habla de Kwame Alexander, ¿sí? Entonces, ponen pausa, ¿sí? Okay, number 4, last question. What happened? Because people are on social media and listen to music. ¿Qué pasó? ¿Por qué personas están en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, etc. y escuchan a la música? Como causa de esto, ¿qué pasa? A. Anea Smith became a youth poet laureate. Anea Smith devenió un poeta muy importante. Kids have the chance to see and hear poetry. Niños tienen la posibilidad de ver y escuchar a la poesía. People now know who Kwame Alexander is. Personas ahora saben quién es Kwame Alexander. Nicky Giovanni was able to show off her poetry. Nicky Giovanni
fue en grado de mostrar su poema. Entonces, ¿qué pasa? Leen otra vez la pregunta, ¿sí? Porque algunas de estas preguntas son como trick, ¿sí? Puede ser, son un poco difíciles. Entonces, leen otra vez y piensan. Y pueden también buscar otra vez la respuesta en el texto. Ok, nice. Terminamos esto. Si están pensando en la número 4, ponen pausa, ¿sí? Y continuamos después. Okay, guys. So, we have finished the quiz. Great. Terminamos el quiz. Ahora necesitamos terminar. We have to finish, terminar. We have to finish your packet. So, we were here, read, yeah? And if we were in the article, si éramos, están en el paquete, después de read, tienen 3 ejercicios, no son muy largos. Y lo hacen ayer. Es la misma estructura, siempre. Por 2 semanas va a ser la misma estructura. Summarize, resumen, ¿ya? Write 5 sentences. Yeah, you know what 5 sentences, oraciones. Telling me what the article is about. ¿Ya? ¿De qué trata el artículo? Include a sentence about how this article relates to the theme of empowerment. Entonces, 5 oraciones de la idea principal de este artículo. Entonces, las ideas principales y algunos detalles. ¿De qué trata este artículo? Y también incluyen una oración, about how this article relates. ¿Cómo se relaciona este artículo al tema del empoderamiento? ¿Por qué estamos leyendo este artículo cuando hablamos de empoderamiento? ¿Cuál es la conexión entre este artículo, escribir poesías, ¿sí? Y empoderamiento? ¿Ya? Empowerment. Really important word. So, take some time. Tienen un poco de tiempo, 10, 15 minutos para hacer esto. Si no son 5 oraciones, 3 está bien, 4, ¿ya? Quiero ver qué se escribe. Ok, ponen pausa de manera que pueden escribir. Ok. Text is self-connection, ¿ya? Text, this is the text, el texto. To self, self mismo. La conexión entre el texto y el artículo y tú mismo. What does the article remind you of? ¿De cosa te recuerda este artículo? ¿Sí? ¿Te recuerda de algo en tu vida? This article reminds me of. This article reminds me of significa este artículo me recuerda sobre. How does it make you feel? ¿Cómo te hace sentir? ¿Por qué? This article makes me feel. Este artículo me hace sentir. ¿Por qué? Artículo, entonces el texto. Estamos hablando de cómo te hace sentir el texto. Eso me interesa mucho. I'll give you an example. This article reminds me of, I'm going to write it here. This article reminds me of when I was a young student who loved to read and wanted to make myself heard. Este artículo me recuerda de cuando yo era joven y amaba leer y quería que los otros me podrían escuchar mis sentimientos, ¿sí?
How does it make this article makes me feel empowered? See? Because I love when young people are able to have a voice. Su artículo me hace sentir apoderado porque me gusta mucho cuando las personas jóvenes pueden tener una voz. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo. ¿Ok? Questioning. Ok, so entonces, ponen pausa, unos 5 o 10 minutos. A veces es difícil pensar a cómo te sientes. Entonces, tienes un poco de tiempo para pensar. Esta es una parte muy importante y me interesa mucho leerlo. Entonces, ponen pausa. All right, last part, you guys. El final. Questioning. Como ayer, question, pregunta, ¿verdad? Questioning es como preguntar. What is one question you have about this article? ¿Cuál es una pregunta que tienes sobre este artículo? Be prepared to ask your question during Zoom or phone call. Tan pronto listo de hacer esta pregunta en el Zoom o la llamada. Entonces, cuando te llamo, vamos a hablar un poco en inglés y me van a leer esta pregunta, ¿sí? O en Zoom. Puede ser cualquier pregunta. Por ejemplo, a question I have about the article is, necesito pensarlo. Pueden hacerlo solo. Pienso que saben cómo hacerlo. So, when you have finished, cuando terminan, entonces, 5 minutos o 10 minutos para pensar una pregunta. Probablemente solo 5. Cuando terminan, es muy importante que se lo están haciendo en la computadora. Aquí, por los estudiantes, tienen un cuadro que es en blue, que está turn in. Clic en esto. Si lo están haciendo en el papel, necesitan tomar una foto de la página 13 y 14 y también del quiz, ¿sí? Y pueden enviarlo a mí o a la Miss Priya. Pero es muy importante que lo hacen. Si no están haciendo toda esta tarea sin crédito. Okay, guys. If you have questions, preguntas, text me. At 2 p.m. a las 2 hoy, cada día, voy a tener un Zoom where we can meet, donde podemos encontrarse. Me pueden preguntar algo y también hablar sobre el artículo. ¿Qué piensan? Podemos hablar en español, está bien. Hablamos un poco en español, un poco en inglés. Okay? All right. Good work, guys. Take care.